En medio del aumento a la nafta, que habitualmente impacta en los productos de la canasta básica, el gobierno defendió los controles de precios que encaró el gremio de camioneros y otros sindicatos en los supermercados. Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, también busca limitar los aumentos salariales para evitar una escalada inflacionaria en el primer cuatrimestre del año. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Las naftas aumentaron un 4%. La suba estaba prevista para principios de enero, pero había sido postergada a pedido del gobierno. En la ciudad, el precio del litro de nafta quedó en 156 y 162 pesos, mientras que la premium cuesta 197. Y Elisa Carrió denunció al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por los controles de precios en supermercados encabezados por gremialistas. Además, una fundación también denunció a los sindicatos y Horacio Rodríguez Larreta los calificó de patoteros. El gobierno defendió la medida y afirmó que lo importante es que se cumplan los acuerdos de precios. El imputado más complicado en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa tomó la palabra por primera vez en el juicio para pedir disculpas. Máximo Thompson afirmó que jamás en la vida se le hubiese ocurrido matar a alguien. El rugbyer había pedido declarar luego de escuchar el testimonio de su madre, Rosalía Zárate, y de dos ex compañeros que fueron sobreseídos. Inauguraron la calle Guevara en el barrio Playón de Chacarita. Por esta nueva vía, donde antes solo había caminos para peatones, pasarán transporte público, guarda policial y otros servicios. Además, permitirá que los vecinos tengan un número de dirección propio y puedan recibir correspondencia, entre otros beneficios. Arrestaron a Matteo Messina Denaro, el jefe de la mafia siciliana de Italia. El líder de la agrupación delictiva más conocida como Cosa Nostra estaba prófugo hace 30 años. El hombre fue detenido en una clínica sanitaria privada en la ciudad de Palermo, en Italia. Está condenado a prisión perpetua por atentados que planificó y que ejecutó en la década del 90. Y Kevin Benavides se consagró como campeón del Dakar 2023 por segunda vez en la categoría de motos. El piloto KTM superó a sus competidores por pocos segundos en la última etapa en Arabia Saudita y volvió a alzarse con el trofeo. Además, es el primer y único piloto sudamericano en ser campeón del Rally Dakar en dos ruedas. Shell aumentó el domingo el precio de sus combustibles en un 4%. YPF se sumó hoy con un porcentaje de suba similar. El aumento de las naftas es sensible porque también suele impactar en los precios de los productos de toda la canasta básica. El ajuste forma parte del acuerdo cuatrimestral negociado entre las petroleras y el gobierno en el mes de noviembre, que preveía una suba del 4% mensual entre diciembre y febrero y un 3% adicional en el mes de marzo. Action e YPF aplicaron el mismo ajuste horas más tarde. El incremento estaba previsto para el 3 de enero, pero la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Rollón, les pidió a las petroleras que lo posterguen hasta mediados de mes. Y con estos nuevos aumentos, los precios de Shell quedaron de la siguiente forma. La nafta super quedó en 163 pesos. El gasoil, 183. La nafta premium, a 200. Y el gasoil de mayor calidad, a 283 pesos. En tanto, en YPF, la nafta super quedó en 156 pesos con 80 el litro. El diésel subió a 168 pesos con 40. La versión Infinia se incrementó a 197,40 y el Infinia Diesel a 236. En este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, habló de la situación económica actual y aseguró que la inflación es la fiebre de una economía enferma. Además, señaló que el objetivo del gobierno es bajar la inflación sin congelarla. La inflación es la fiebre de una economía enferma y de alguna manera es el síntoma: cuanto más alta es la inflación, más enferma está la economía. Nuestro principal objetivo tiene que ser bajar la inflación sin congelar la economía, porque la paz de los cementerios no le sirve a nadie.
Entonces hay que mantener los niveles de actividad y de ocupación, recuperar ingreso paulatinamente, bajar la inflación y aumentar la capacidad de crédito de las empresas y del consumidor argentino. Son importantes para entender. El funcionario además aseguró que ordenar los precios sin destrozar la economía de cada argentino es un trabajo titánico. Y señaló que en los sectores informales es más difícil encontrar mecanismos de articulación para trabajar en conjunto. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, Massa indicó que Argentina cumplió con el fondo, pero opinó que el organismo internacional no lo está haciendo con nuestro país. La titular de la coalición cívica, Elisa Carrió, apuntó contra el gobierno por la incorporación del sindicato de camioneros en los controles de precios en supermercados. La exdiputada presentará una denuncia penal contra Sergio Massa, contra Alberto Fernández y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. En su denuncia, la titular de la coalición cívica apuntó contra Massa, contra Tombolini y contra Fernández, al asegurar que están quebrando el Estado de Derecho, incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. En los últimos días se conoció que el sindicato de camioneros se sumó al control del programa Precios Justos mediante inspecciones en supermercados y proveedores, lo que generó una polémica tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito político. En tanto, el presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, aseguró que el control es una función innegable del Estado y que terciarizar esa función genera una mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses. En tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a las críticas por la decisión del gobierno de incluir a camioneros en el control de precios en supermercados. El referente del PRO aseguró que es una decisión ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos. Por su parte, el titular de Camioneros, Pablo Moyano, se defendió de las críticas y aseguró que el gobierno les pidió controlar los centros de distribución de los supermercados. El gremialista criticó a los empresarios y aseguró que encanutan la mercadería y después remarcan los precios. Nosotros hemos hablado con Sergio Massa, he hablado con Tombolini, donde ellos nos pidieron una colaboración para ir a los centros de distribución de los grandes supermercados, como Coto, Carrefour, Día por Ciento, Chango Más, bueno, varios más, donde lamentablemente se estaba viendo que la mercadería no llegaba a las góndolas. Por ejemplo, salían 10 camiones de X producto y llegaban a los supermercados y llenaban 2 o 3 góndolas. Los empresarios encanutan la mercadería, no llenan las góndolas y bueno, eso después es lo que van remarcando los precios. Es la especulación que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo. Van los inspectores de la Secretaría de Comercio, los muchachos nuestros atienden, demuestran las mercaderías y los tipos, ellos son los que controlan, fiscalizan o multan. Claro. Los centros, no los camioneros. Si son nuestros puestos de laburo. Bueno, nosotros colaboramos para que ellos certifiquen que la mercadería llegue en su totalidad a los supermercados. En tanto, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, defendió el programa Precios Justos y se refirió a los cuestionamientos por la intervención del sindicato de camioneros en el control de precios. El funcionario aseguró que si el acuerdo se cumple, no debería preocupar quién controla. El gran debate que se instaló estos días, en vez de poner en eje en el cumplimiento o no del acuerdo firmado, ponemos el eje en quien controla el acuerdo. Es una cosa, es decir, lo que a la gente hoy le importa es que aquellos que firmaron un acuerdo contra lo cual también han tenido beneficios, cumpla ese acuerdo. Y que ese acuerdo tiene, digamos, 2 grandes objetivos. Primero, los precios. El compromiso de no crecer más de tanto. Y segundo, el abastecimiento, que también cumpla con abastecerlo. Las 2 cosas hay que cumplir. Ahora el momento de la columna de opinión de Daniel Santa Cruz en Noticias a las 20:30. Buenas noches, Daniel. Hola, Gus, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, la polémica está abierta, ¿no? Lo veíamos recién en el informe que presentaba este espacio, ¿no?
enviaron, mediante un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio y el Sindicato de Camioneros, habilitaron a los camioneros para controlar precios. Más allá de si el control de precios sirve o no sirve, si alguna vez a lo largo de la historia sirvió, en general uno podría decir el controlar precios en las góndolas ha fracasado rotundamente. Pero bueno, esto en definitiva es debatir una política pública hasta desde el punto de vista filosófico, si sirve o no sirve controlar precios. Pero más allá de esto, existe una ley de la competencia, existen inspectores habilitados, preparados, formados, como para poder llevar adelante algún tipo de control en las bocas de expendio de productos alimenticios. Teniendo en cuenta esto, nos preguntamos, ¿qué tienen que hacer los camioneros? ¿Cómo van a ir los camioneros a controlar los precios a un supermercado, a un comercio de cercanía, a un supermercado chino, a un autoservicio? Que entra un camionero con una carpeta y ve un precio que le parece caro, ¿y qué hace? ¿Cuál es el marco jurídico que habilita a que sindicalistas o afiliados de un sindicato, que nada tiene que ver con esto, que por supuesto no son inspectores habilitados, puedan ir a un comercio a sancionar, a controlar un precio, un producto que esté o no esté en góndola y de acuerdo a qué precio? No hay ningún marco jurídico existente que habilite incorporar a terceros que no tienen nada que ver con la inspección formal que marca la ley de la competencia en un negocio. Y para colmo, uno podría sospechar que no en vano se eligió al Sindicato de Camioneros. El Sindicato de Camioneros tiene históricamente una impronta relacionada con la violencia. Recuerden cuando trasladaron el cuerpo del general Juan Domingo Perón a la Quinta de San Vicente, ¿quién fue el que salió a los disparos con un arma contra otros trabajadores o militantes gremiales que estaban presentes? Un tal Madonna Quirós, que era de alguna manera guardaespaldas de camioneros. Recuerden también que hay en la actualidad dirigentes camioneros que están detenidos, otros tantos procesados, sindicatos que han sido denunciados por interrumpir la labor o no permitir a una fábrica que opere, a una pyme, en determinados puntos del país. Los sindicatos en la Argentina tienen una historia relacionada con la violencia, mucho más camioneros. Habilitar a camioneros para controlar precios es un mensaje cuasi mafioso para los expendedores, supermercados, grandes, medianos y chicos. Y por eso hoy la coalición cívica denunció penalmente al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y a Matías Tombolini, secretario de Comercio, por habilitar cuerpos paraestatales o parapoliciales para llevar adelante tareas que no les incumben. Se completó la 11ª jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Máximo Thompson, uno de los imputados más complicados en la causa, rompió el silencio y pidió disculpas. El joven acusado de dar la patada que mató a Fernando pidió declarar luego de escuchar a su madre hablando frente al tribunal. El imputado se puso a llorar, pidió perdón. El acusado también admitió haber dado una o dos patadas, aunque aclaró que no sabe quién ni cómo. Thompson tampoco reconoció haber agredido a una persona que estaba en el piso y se reservó el derecho a no contestar algunas preguntas. Según Thompson, él ingresó a la pelea porque vio que uno de sus amigos iba a entrar en la pelea y quiso sacarlo. Allí recibió una piña en la cara y reaccionó a las patadas, pero nunca con intención de matar. El imputado, además, pidió disculpas porque, según explicó, nunca se le hubiese ocurrido matar a alguien. Además, declaró que no se enteró de la muerte de Fernando hasta el otro día, cuando los detuvo la policía. En ese momento, asegura que todo le empezó a dar vueltas en la cabeza y que vomitó porque no podía procesar ni entender lo que había pasado. Previo a las palabras de Thompson, Alejo Milanesi, uno de los rugbyers que fue sobreseído, se acercó a los tribunales y dijo que esperaba que se haga justicia. Sin embargo, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, pidió desistir de su testimonio y el joven se retiró sin hablar frente al tribunal. En primer turno, Juan Guarino, que es el otro apartado de la causa, habló en calidad de testigo y aseguró que sintió vergüenza de la agresión de sus amigos que le propinaron a Fernando Báez Sosa.
Además, señaló la noche del 18 de enero del 2020, se acercó al lugar donde estaba el tumulto y afirmó que intentó detener a Thompson en medio de la golpiza que le estaba dando a Fernando. La fiscalía le preguntó si podía ubicar a Luciano Pertossi en el momento del ataque, pero Guarino dijo que no recordaba. Al salir de los tribunales, el joven se mostró conmocionado y pidió justicia. Es muy doloroso esto, muy doloroso para mí, muy doloroso para mi familia, muy doloroso para la familia de Fernando. Yo lo único que quiero es justicia por él y que la familia pueda encontrar, ojalá con lo que yo intenté ayudar hoy, pueda encontrar un poco más de paz. ¿Y si para estos 3 años? Un poco fue por respeto y porque realmente quería que vean que lo hacía de manera sincera, afuera de la causa, que no me tenía que defender, nada, eso. Quiero que ellos hagan cargo de lo que hicieron, porque la verdad para mí la verdadera justicia es que Fernando vuelva y gracias a ellos no va a poder ser posible. Otra de las personas que declaró durante esta jornada fue Tomás Colazo, quien en la investigación era apuntado como el integrante número 11 de la banda que atacó a Fernando. En su declaración señaló que hizo la previa con los acusados y que esa noche intentó frenar a Máximo Thompson en el momento del ataque. Colazo también reconoció a Ciro Pertossi, a Luciano Pertossi y a Ayrton Violás en las grabaciones del ataque. Luego de un cuarto intermedio, declaró María Paula Sinali, la mamá de uno de los imputados. La mujer señaló que fue un desastre y fue una desgracia muy grande. Además, se lamentó por lo que le tocó vivir a los padres de Fernando y al mismo tiempo recalcó que el caso afectó muchísimo a su familia. Mañana continuará el juicio con las declaraciones de otros padres de los imputados de la causa. Otro de los casos con mayor resonancia de los últimos tiempos es el de Lucio Dupuy, el nene que fue asesinado presuntamente por su mamá y su madrastra. El padre de la víctima escribió una carta en redes sociales a pocas semanas de que se conociera el veredicto. El próximo jueves 2 de febrero, el Tribunal de Santa Rosa, en La Pampa, dará a conocer si las imputadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez son declaradas culpables por el crimen de homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante. A la espera de esa fecha, Cristian Dupuy, el papá de la víctima, escribió una carta en redes sociales en la que aseguró que jamás podrá olvidar a su hijo. En un fragmento de la carta, Dupuy sostuvo que fue imposible olvidar lo desgarrador y doloroso que fue ver a su hijo en un cajón. Además, resaltó que a más de 2 años del hecho, sigue sin entender cómo pasó y que todavía nadie le dio explicaciones por todo lo sucedido. Después de 18 audiencias, el juicio va a llegar al final en menos de 3 semanas. La Fiscalía pidió prisión perpetua para las acusadas. Este fin de semana comenzó el recambio de quincena hacia la costa atlántica y a distintos puntos del país. Y Retiro no fue la excepción. La terminal de micro se vio repleta de turistas que llegaban de sus vacaciones o que emprendían su tan ansiado descanso. Las plataformas de la terminal de ómnibus de Retiro empezaron la semana con movimiento constante de micros que regresaban y salían a distintos puntos del país. Susana y Claudia, por ejemplo, son amigas de la vida y se van los próximos 15 días a disfrutar de las playas de San Bernardo. Nos vamos a descansar un poco después de un año durísimo de laburar. Vamos a descansar, nos vamos juntas, las dos, y volvemos el 31. No sé, todo, protector, la malla, la bikini, la lona, la toalla del toallón y algo para la noche. Planes que estuvieron viendo, ¿arman una ruta de viaje y dicen vamos a hacer esto o van a que los sorprenda? Vamos, para que nos sorprenda, sí, todo lo mejor, sí. Según informó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, desde el viernes hasta hoy lunes salieron y arribaron a Retiro alrededor de 3.900 frecuencias. Además, los destinos más elegidos por los argentinos este verano son la costa atlántica, Mar del Plata, Corrientes, Misiones, Bariloche, Salta, Tucumán y Mendoza. A pesar del calor, cientos de pasajeros embarcaron con sus valijas y se prepararon para disfrutar del viaje solos, con familia o con amigos. Los chicos viajando. ¿A dónde se van? ¿Cómo estás? Bien, vamos a San Bernardo. ¿Para San Bernardo y con quiénes?
Con mis amigos. ¿En cuántos son? 7, creo. Va, no me acuerdo. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Los padres, ¿qué opinan que se van todos de viaje? ¿Qué recomendación les dieron para viajar con amigos? Cuidado frente a determinadas situaciones que hoy están pasando, que tengan todo el cuidado posible. La responsabilidad que tiene que adoptar cada uno, así que no, estamos contentos. Con el 80% de las reservas, el sector turístico se prepara para recibir a los turistas que disfrutarán el verano en esta segunda quincena de enero. En tanto, el Observatorio Argentino de Turismo ya reveló cuáles fueron los destinos turísticos más elegidos por los argentinos durante la primera quincena del año. El ranking no arrojó muchas sorpresas, pero en varios distritos hubo ocupación hotelera de entre el 85 y el 95%. El esperable primer puesto fue para Mar del Plata. Segundo se ubicó el Partido de la Costa. Y en tercer puesto, la ciudad más turística de la Patagonia, estamos hablando de Bariloche. Villa Gesell obtuvo la cuarta posición, seguida por Pinamar. Y el sexto lugar fue para la ciudad rionegrina de Las Grutas. Villa Carlos Paz sorprendió, quedando un poco atrás en la séptima posición. Merlo, San Luis, obtuvo el octavo puesto y Colón Entre Ríos el noveno puesto. Las plataformas de Mercado Pago y Mercado Libre vieron interrumpidas sus operaciones esta mañana durante 3 horas. Voceros de la empresa confirmaron que entre las 8:49 y las 12:02 de la mañana, en la Argentina, ninguno de los dos servicios pudo funcionar, por lo que no permitieron cerrar transacciones a sus usuarios. Se estiman que entre ambas plataformas la cantidad de usuarios que la utilizan rondan los 144.700.000. Sin embargo, no se conoce la cantidad de usuarios afectados por la falla en el sistema. Desde el Unicornio Argentino indicaron que las causas tuvieron que ver con problemas en el sistema de logueo. En estos momentos, de hecho, el funcionamiento de la plataforma de e-commerce y su fintech asociada están completamente restablecidos. En medio de una sequía que viene afectando a gran parte del país y afectando sobre todo lo que es la producción agrícola y ganadera argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que va a convocar en los próximos días a una reunión a los dirigentes de la mesa de enlace para analizar la situación y definir qué medidas llevar adelante. El funcionario señaló que, junto con los integrantes de la mesa de enlace, va a realizar un seguimiento en los próximos 90 días de cada región y de cada sector. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que, más allá de las exportaciones, lo primero que hay que tener en cuenta es el daño de los productores argentinos. De hecho, días atrás, Massa había afirmado que los daños ocasionados por la sequía no eran la catástrofe que se temía. En las últimas horas se registraron al menos 2 adolescentes muertos y 1 herida de gravedad. Se sospecha que fallecieron mientras trataban de realizar un desafío viral difundido a través de la red social TikTok. Una de las fallecidas es de Santa Fe y el otro de Río Negro. Ya hubo víctimas también en otros países. Además, se abrió una nueva calle en el barrio Playón de Chacarita y los vecinos a partir de ahora van a poder acceder a más servicios y a una dirección. Estos y otros temas en instantes cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Se confirmó la muerte de 2 jóvenes por intentar seguir un reto viral en la red social TikTok. El desafío consiste en aguantar la respiración lo más posible hasta desmayarse. Uno de los casos registrados pasó en Río Negro, en la ciudad de General Roca. Según las fuentes policiales, 2 adolescentes estaban intentando jugar a ahorcarse por el desafío en TikTok. Y como resultado, un joven de 13 años murió y el de 17 años está internado en el hospital de la zona. Cuando llegaron a la escena el domingo por la tarde, encontraron a uno de ellos sin signos vitales y al otro inconsciente. Ahora se va a realizar una autopsia para conocer la causa de la muerte del joven y la Fiscalía va a investigar las circunstancias del hecho. Y en paralelo se conoció que una nena de Santa Fe murió al intentar hacer el mismo desafío de TikTok. Ella tenía 12 años y vivía en la ciudad de Capitán Bermúdez. Los investigadores aseguraron que la joven murió el pasado viernes mientras estaba en su dormitorio. La tía de la nena
alertó sobre lo ocurrido en un posteo en Facebook y ahí reveló que su sobrina perdió la vida cumpliendo este peligroso reto y pidió que se comparta la publicación para que más personas tomen conocimiento sobre lo ocurrido. La autopsia reveló que el causal de la muerte fue una asfixia mecánica que se produjo por un ahorcamiento. No se detectaron signos de participación de un tercero. En los próximos días, la justicia va a peritar el celular para poder obtener más información. Y la psicóloga Helvecia Trigo explicó a Noticias a las 20:30 que los púberes y adolescentes son muy susceptibles a este tipo de desafíos peligrosos que se viralizan en las redes porque están en la etapa de demostrarse a sí mismos todo lo que pueden. Además, recomendó a los padres hablar sobre el tema con los menores y controlar sin prohibir el consumo de los más jóvenes de las redes sociales. Están en plena etapa, digamos, de probarse a sí mismos que todo lo pueden. O sea, son jóvenes que realmente intentan todo, prueban todo, y el desafío es ese lugar tan finito, ¿no? Donde pueden llegar, ellos no miden tampoco, están en un momento donde no miden las consecuencias. El puro adolescente investiga todo el tiempo, está todo el tiempo conectado. Y se siente que le responden y se sienten que evidentemente tienen una fluidez en el contacto que los padres por ahí desconocen, cómo quedan como cooptados o atrapados por la imagen, por el sonido, por el movimiento, pero sobre todo por la idea de pertenencia. Prohibir no, conversar sí, construir ese diálogo no es nada fácil, lleva mucho tiempo, pero vale la pena. Y si la regla está bien puesta, los jóvenes, púberes, adolescentes, empiezan a respetar que lo que le están diciendo es para su cuidado y su protección. Horacio Rodríguez Larreta inauguró la calle Guevara en el playón de Chacarita, en donde ya viven más de 650 familias en los departamentos construidos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La apertura de la nueva vía permitirá que los vecinos tengan una dirección, nuevos servicios y acceso al transporte público, entre otros beneficios. Román vive cerca de la calle Guevara, que fue habilitada, y hoy recorrió por primera vez la zona mientras recordaba el barrio antes de iniciar este proceso de urbanización. Está más bonita lo que era antes, más parte para los niños, ya veo que hay más seguridad y más policías. Y ese realmente es un orgullo para nosotros a lo que era antes, ¿no? Las calles también a lo que era antes, ahora son más amplias y más bonitas, se ve más presentables lo que era antes. Bueno, como dice, hay que mejorar con el tiempo. La calle Palpa, por ejemplo, fue habilitada hace menos de un mes y, según informaron los vecinos, permitió la circulación de ambulancias, autos y de 3 líneas de colectivo. Para abrir una calle es mucho más que un hecho físico, ¿no es cierto? Abrir una calle significa poder salir cuando llueve, ¿no? Porque no te embarrás. Abrir una calle significa tener una dirección que te da ciudadanía. Abrir una calle permite que entre una ambulancia, que permite que entren las emergencias si se tiene que llegar. Abrir una calle también da seguridad, permite poner iluminación, da seguridad, tranquilidad, permite que la policía circule, patrulle por el barrio. Es como que abrir la calle nos pone en el mapa, ¿no es cierto? Permite que llegue el transporte público para que todos estén conectados. El proceso de integración socio-urbana del barrio del Playón de Chacarita, ubicado entre las calles Fraga, Teodoro García, Palpa, Céspedes y las vías del ferrocarril Urquiza, empezó en el año 2016. Desde ese momento se construyeron 678 viviendas y se mudaron a este lugar más de 650 familias. Federico era parte de ese grupo de familias y hoy asegura que las obras en el barrio son positivas, desde las viviendas hasta la posibilidad de una plaza para los más chicos. Bien hecho, porque las calles se han abierto y se pueden andar tranquilos y todos los desagües que están haciendo está bien hecho, ¿no? Donde yo vivo no hay nada, tranquilo, en otros barrios sí hay. Sí. De esta forma, el playón va cambiando su fisionomía mientras continúan las obras que buscan brindar redes y servicios públicos para los y las vecinas de la zona. Siguen los intentos de los brigadistas para contener el fuego que se desató en el cerro Curmahuida en Chubut. Según los informes, debido a la sequedad del terreno, las llamas treparon rápidamente por las laderas de la montaña y amenazan a las zonas residenciales. Por otro lado, la Brigada de Investigaciones de la Policía inició tareas para revelar la causa de este incendio.
Por el momento no hay una denuncia formal ni testigos que hayan presenciado una posible intencionalidad. Además, el jefe de la sede regional de la brigada aclaró que la resistencia ancestral mapuche no tuvo nada que ver y no está involucrada con este hecho. En cuanto al panfleto que se viralizó en las redes sociales, se afirmó que es viejo y que no se encontró nada en el lugar de foco del incendio. Hasta el momento hay al menos 58 personas que han sido evacuadas. Y este 2023 va a estar marcado por las distintas elecciones que se realizarán durante todo el año y los candidatos buscan financiamiento para sus campañas. Adelante, Daniel. Así es, claro, año electoral y los candidatos tienen que financiar su campaña. Y para ello ya empezaron a tener operadores, van designando algunas militantes, asesores que se dedican a recaudar fondos para su campaña. En lo que tiene que ver Juntos por el Cambio, ahí van a encontrar algún tipo de problemas con los grandes empresarios o aquellos que están enrolados en la UIA, quizás por la decepción que tienen ellos por el gobierno de Mauricio Macri, que, por ejemplo, algunos empresarios dicen por lo bajo, y no aceleró algunas cosas que nosotros le habíamos pedido al expresidente Macri, como, por ejemplo, una reforma laboral. Teniendo en cuenta que muchos de esos empresarios veían al expresidente como un par, teniendo en cuenta también que Mauricio Macri venía del mundo empresarial. Bueno, Macri decidió lo que se llamó la gradualidad dentro de su gestión, ir de a poco, ir tratando de solucionar problemas y no ir, digamos, con una política de shock, y esto de alguna manera no conformó a los sectores empresarios. Y dicen que algunos son más reticentes a la hora de aportar fondos para la campaña de algún candidato del PRO o de Juntos por el Cambio, pero que antes quieren asegurarse que qué van a hacer, digamos, qué van a hacer cuando están en el gobierno. De todas maneras, no va a ser fácil para los dirigentes de Juntos por el Cambio, candidatos o los candidatos que queden, conseguir fondos. Porque la semana pasada hubo una noticia que hay que tener muy en cuenta. Elisa Carrió, dirigente de la coalición cívica, firmó un acuerdo o hizo un acuerdo verbal con el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, para fiscalizar muy de cerca todo lo que tenga que ver con el financiamiento electoral. Quieren que todos los fondos que vengan para un candidato de Juntos por el Cambio para la campaña de 2023 sean absolutamente transparentes y ponerle un límite tanto a la cantidad como a quienes puedan aportar esos fondos. Del lado del oficialismo, bueno, lo de siempre, ¿no? Uno sabe que en el oficialismo no solo pueden salir a recaudar con empresarios, sectores privados que son proveedores o que de alguna manera prestan algún tipo de servicios licitatorios para el Estado Nacional, que eso es algo que se ha caído mucho porque la obra pública se ha detenido producto de la pandemia y una economía que no termina de arrancar. Entonces se empieza a preocupar y a poner la lupa en las cajas estatales, Aerolíneas Argentinas, ANSES, PAMI, Ministerio de Desarrollo Social. Hay mucho dinero que se vuelca en políticas sociales y que desde el oficialismo saben que esas cajas pueden servir para financiar la campaña de un candidato, tanto de manera abierta, como es realizar obras o gestiones de manera transparente, como de la manera que a la política no le gusta, es decir, hacer figurar un dinero que va para un destino social y usarlo para la política. Y del lado de lo que es el espacio libertario, va a tener que demostrar Javier Milei, si es candidato a ese espacio, algo que también es parecido a lo que pasa Juntos por el Cambio, porque si bien tiene algunos empresarios que lo pueden sponsorear, del otro lado, el mismo espacio libertario, no están de acuerdo con que se comprometa públicamente o en secreto con algunos empresarios para recibir dinero a cambio de gestión política en el caso de que llegue a la presidencia, claro está. Es decir, año electoral y hay que observar muy de cerca el financiamiento político de las campañas, que este año va a ser un tema de debate central. Arrestaron al jefe de Cosa Nostra. Estamos hablando de Matteo Messina Denaro, el mafioso más buscado de Italia y prófugo desde hacía 30 años. El último de los corleonenses fue detenido en una clínica de Palermo, en Sicilia, y fue trasladado a una ubicación secreta. Messina Denaro era considerado el hombre más buscado del país, esto según lo informó la prensa italiana. La captura se produjo en una clínica sanitaria privada en la ciudad de Palermo, a donde se acercó para recibir un tratamiento médico. Momentos después,
de la detención del líder de la mafia, la policía decidió llevarlo a un lugar secreto como primera medida de seguridad. El mafioso tiene 60 años y posee varias condenas de prisión perpetua. Estas penas se relacionan con los atentados de 1993 cometidos en las ciudades de Florencia y de Milán. Además, se le atribuye ser el actor intelectual de un atentado con bombas que en 1992 provocó la muerte de 2 jueces antimafia. Meses atrás, la policía había declarado que, pese a estar desaparecido, Messina Denaro seguía encabezando la mafia de Sicilia. De esta manera, un avión de Yeti Airlines se estrelló ayer en la ciudad de Pokhara, en Nepal. El siniestro provocó la muerte de al menos 69 personas, entre ellas una de nacionalidad argentina. El gobierno de Nepal anunció este lunes que no hay posibilidad de encontrar sobrevivientes del avión y decretó un día de luto. Desde ayer por la tarde, los brigadistas sacaron los cuerpos que estaban enterrados bajo los escombros del avión. Los trabajos en el lugar donde cayó la aeronave se suspendieron este lunes por falta de luz. Ahora se espera que mañana por la mañana se reanuden estos trabajos para seguir rastrillando el perímetro donde ocurrió el siniestro. El avión viajaba con 72 pasajeros y con 4 tripulantes a bordo. Y en paralelo ya comenzó la investigación para conocer los motivos del accidente. Este lunes se hallaron las cajas negras del avión estrellado. Los dispositivos que registran los datos del vuelo y la grabadora de sonido de la cabina de la aeronave van a ser peritados para obtener información precisa sobre las condiciones de navegación en el momento exacto en el que la aeronave se estrelló. Según informaron desde el país donde se encuentra ubicado en el Himalaya, el vuelo se estaba realizando en condiciones meteorológicas que eran favorables. Al no contar con la posibilidad de obtener de personas que iban arriba del avión, aseguran que el esclarecimiento del siniestro va a depender ahora en gran parte de los datos que finalmente puedan arrojar estas cajas negras. El gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en 4 provincias de Perú. El decreto va a durar 30 días y va a alcanzar a los departamentos de Lima, de Callao, de Puno y de Cusco. De esta forma, no va a estar permitido participar en manifestaciones con armas que puedan poner en peligro la integridad de otras personas, ni tampoco actos de vandalismo o agredir a la policía o resistirse a una intervención de la policía mientras esté vigente el estado de emergencia. Como respuesta, miles de peruanos se dirigen en caravana a Lima en reclamo por la renuncia de Dina Boluarte, el llamado a elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. Hasta el momento ya son casi 50 los muertos en poco más de un mes, justamente por los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Perú. Muito gás, muita fumaça. En las últimas horas, la investigación por el ataque al Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto en Brasil reveló que hubo militares que impidieron que se detengan a los manifestantes que estaban destrozando los edificios públicos. Según el diario estadounidense The Washington Post, el general Julio César de Arruda le habría advertido al ministro de Justicia Flávio Dino que en las protestas no iba a arrestar a la gente. Además, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva firmó un decreto en el que destituyó a importantes directivos de medios de comunicación públicos, como por ejemplo la periodista Karian Costa, que es presidenta de la empresa brasileña de comunicación. Después de la pausa, Kevin Benavides se consagró como el campeón del Rally Dakar 2023 en la categoría de motos e hizo historia en la competición. Además, se informó que los casos de COVID ya llevan 15 días de disminución. Estos y otros temas en instantes, cuando volvamos con más noticias a las 20:30. La tendencia de suba de casos de coronavirus que se observó a fin de año ya lleva 15 días de retroceso.
De esta forma, estaría quedando atrás una nueva ola de contagios. El Ministerio de Salud informó que los casos de COVID bajaron un 52% con respecto a la semana pasada. Esta es la segunda semana consecutiva de caída, luego del pico previo al fin de año. También bajó la ocupación de camas de terapia intensiva, en un escenario en donde se está muy lejos de la saturación. De 413 unidades de terapia usadas la semana pasada, hoy son 404 las camas ocupadas. En tanto, se registraron 89 muertos, o sea, 11 más que los 7 días previos. Momento de la información de espectáculos con Mercedes Cordero en Noticias a las 20:30. Buenas noches, Mercedes. Gracias, Agustina. Y siguen las repercusiones por la Music Session número 53 de Shakira y Bizarrap. La cantante realizó una mega fiesta en su mansión de Barcelona junto con sus amigos y su equipo de trabajo, que justamente fueron su gran sostén a lo largo de un 2022 muy difícil para la cantante, pero que ahora está cosechando los frutos de este éxito que a sus 45 años vuelve a ubicarla en el puesto número 1 de nivel internacional. Por su parte, Gerard Piqué, su ex, parece no afectarle en nada las acusaciones de Shakira. Ya lo habíamos anticipado el viernes cuando mostramos que a lo largo de su transmisión de Twitch incorporó a Casio como un nuevo sponsor en su liga de los eSports y ahora, el domingo, llegó a las grabaciones a bordo de un Twingo. Hablando de cantantes, este fin de semana también hubo un encuentro clave en Madrid. Estamos hablando de Lali Espósito y Tini Stoessel, que coincidieron en la fiesta Brecht. Ambas subieron al escenario e interpretaron los temas N5, Disciplina y Muñecas, el último lanzamiento de Tini. Se especula que justamente en el 2023 sea el año donde podamos disfrutar de una colaboración entre ambas artistas. Al igual que con Messi en la final del Mundial de Qatar, Kevin Benavides recibió el Bisht, la túnica negra con mangas doradas, después de ganar el Dakar 2023 en motos en Arabia Saudita. El piloto salteño se impuso en la última etapa y se consagró como campeón por segunda vez. Hace 2 años Kevin también había ganado el Rally Dakar sobre 2 ruedas, pero con la escudería Honda. Después de conseguir el título, dejó la marca y se convirtió en piloto de Red Bull. De esta forma, no solo se convirtió en el primer piloto sudamericano en ganar en motos, sino que también se convirtió en el primero en la historia de la competencia en ganar con 2 equipos diferentes. En las celebraciones, el piloto KTM salteño se mostró muy contento con su logro. Ha sido un Dakar increíble, peleado hasta el final. Es realmente difícil decir que 43 segundos separan la victoria del segundo puesto, ¿no? Creo que en la historia del Dakar creo que es la carrera más peleada hasta el momento. Ha sido una semana increíble, 2 semanas increíbles de correr y de dar lo máximo. Pero bueno, este es el Dakar, es lo que lo hace ser la competencia más dura del mundo y estoy muy contento de haberlo logrado. Capitán que juega como central, allí está el número 24 en el centro, Sagosen. El seleccionado argentino de handball perdió contra Noruega por 32-21 en la segunda jornada del Mundial 2023 que se juega en Suecia y en Polonia. A pesar de que en la primera parte del partido los gladiadores mostraron resistencia contra los ataques noruegos, en la segunda mitad de hora el conjunto europeo sacó una diferencia de 7 goles y dominaron el partido. En su debut, el combinado argentino había caído contra Países Bajos y tampoco pudo imponer su juego. Ahora se va a jugar su última carta contra Macedonia del Norte el martes a las 2 de la tarde para aspirar a una clasificación a la siguiente fase de este certamen mundialístico. Sigue presionando bien arriba Nacho Pizarro, ahí va Johannesen.
Y por otra parte, la selección argentina de hockey masculino empató ante Australia por 3-3 por la segunda jornada del Mundial 2023 que se juega en la India. Los leones pudieron igualar el marcador en 2 oportunidades durante el partido e incluso se pusieron en ventaja por primera vez en el último cuarto. Sin embargo, faltando 2 minutos, un error en la salida argentina derivó en la tercera anotación del conjunto oceánico y terminó el partido en igualdad de condiciones. Con este resultado, Argentina y Australia están en el primer lugar con los mismos puntos. El viernes a las 6:30 de la mañana, los leones van a enfrentar a Francia en lo que va a ser la última jornada de la fase regular que busca justamente clasificar a la siguiente ronda del Mundial. Y Boca Juniors presentó a Bruno Valdés como su primer refuerzo del 2023. El defensor de 30 años viene de quedar libre del América de México, en donde es el defensor con más goles en la historia de esa institución mexicana. El zaguero paraguayo va a firmar su contrato con el Ceneice por 3 años y va a reforzar una zona del plantel en la que faltan jugadores por lesiones, justamente como la de Figal o la de Rojo. En un principio, Valdés iba a jugar en el club brasileño Cruzeiro, pero un llamado desde la entidad boquense lo convenció para convertirse en el nuevo jugador azul y oro. Martín de Michelis confirmó la presencia de 4 de los referentes del plantel de River para el último amistoso de la gira por Estados Unidos ante Vasco da Gama. El entrenador de 42 años aseguró que Maidana, Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández van a estar disponibles y son altas las posibilidades de que sean titulares. Por otra parte, Matías Suárez sigue arrastrando dolores en su rodilla derecha y va a completar la pretemporada sin haber jugado ni un solo minuto. El partido contra el conjunto brasileño va a ser mañana a las 21 horas en Orlando y el siguiente compromiso va a ser el 28 de enero frente a Central Córdoba en Santiago del Estero por el inicio del torneo argentino. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Mira, el cielo está despejado, aunque ya es de noche, sigue este calor pesado en la ciudad con casi 30 grados de sensación térmica. Mañana va a arrancar un nuevo día con una mínima muy alta. Se esperan 27 grados durante el amanecer. La máxima, atención, va a ser de 33 grados y esto va a ocurrir durante la tarde. También se prevé que los rayos UV sean muy fuertes desde las 10 de la mañana hasta que comience a caer el sol. Ya por la noche habrá ráfagas de viento cálido que no serán suficientes tampoco para poder bajar esta temperatura, así que se espera una media de unos 29 grados. El cambio climático genera pérdidas irreparables, no solo en el medio ambiente, sino también en las economías de los países. En el 2022, Estados Unidos reportó daños por al menos 165.000 millones de dólares. Es la tercera cifra más elevada desde que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense empezó a recopilar esos datos, y esto fue en 1980. En ese sentido, el desastre más costoso del 2022 fue el huracán Ian, que devastó Florida en septiembre de ese año, dejando 122.900 millones de dólares en daños. Los otros 2 años con mayores costos por destrozos fueron el 2005 con el huracán de Katrina y el 2017 con los huracanes Harvey e Irma. Para el cálculo, el organismo estadounidense tomó en consideración la destrucción de los edificios, la infraestructura pública como por ejemplo puentes y carreteras y la pérdida de beneficios de las empresas e incluso el efecto que tuvo en la agricultura, pero no los costos indirectos ni tampoco lo que fue la atención sanitaria. Después de Ian, el segundo desastre más caro del 2022 fue la ola de calor y la sequía que azotó todo el oeste y el centro de los Estados Unidos. Eso tuvo un costo de más de 22.000 millones de dólares. Y para refrescar un día de calor intenso, vamos a viajar a la India, donde parte de una catarata quedó congelada por las bajas temperaturas.
Las bajas temperaturas en la región de la India, de Cachemira, causaron que estas cataratas estén parcialmente congeladas. Los turistas se volcaron masivamente al lugar para poder disfrutar de este inesperado espectáculo. Anoche, la estación de esquí de Gulmarg, que está cercana a la catarata, sufrió el día más frío de su historia, 12 grados bajo cero. Y este fue el resultado. Hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Chau.